Se nos dio una tabla de valores de función. Y para la primera parte se nos pide que determinemos h' de 4 si h de x es igual a f de x por g de x. Porque h de x es un producto de dos funciones de x. Necesitaremos aplicar la regla de diferenciación del producto para determinar h' de x. h' de x es igual a la primera función de f de x veces la derivada de la segunda función, que es g' de x, más la segunda función de g de x veces la derivada de la primera función que es f' de x. Y por lo tanto, h' de 4 es igual a f de 4 veces g' de 4 más g de 4 veces f' de 4. Y ahora podemos determinar los cuatro valores de función de la tabla anterior. Y observe cómo, dado que el valor de x es 4, solo nos preocupa sobre esta columna aquí donde x es igual a 4. Primero tenemos f de 4 de la segunda fila. Aquí podemos ver que f de 4 es igual a 2 positivo, lo que nos da positivo 2 veces g' de 4 de la última fila también es un 2 positivo. Y luego tenemos más g de 4 es igual a un positivo. Y luego tenemos tiempos f' de 4, que es igual a 3. Simplificando, podemos ver que tenemos 4 más 3, que es igual a 7. h' de 4 es igual a 7 positivo. A continuación, se nos pide que determina h' de 4, pero ahora h de x es igual a f de x dividido por g de x y, por lo tanto, tendremos que aplicar la regla del cociente de diferenciación para determinar h' de x. Por lo tanto, aplicar la regla del cociente empezando por el denominador. El denominador de la derivada es igual al cuadrado del denominador de la función original, que es el cuadrado de g de x. Y el numerador es un denominador de g de x veces la derivada del numerador que es f' de x. Ahora tenemos menos el numerador de f de x, multiplicado por la derivada del denominador, que es g' de x. Y por lo tanto, h' de 4 es igual a. Sustituyendo 4 por x en el denominador tenemos el cuadrado de g de 4. En el numerador, tenemos g de 4. Tiempos de primos de 4. Menos f de 4. Veces g' de 4. Y ahora volvemos y determinamos todos los valores de la función. Comenzando con el denominador, g de 4 es igual a 1. Y, por lo tanto, el denominador es un cuadrado. En el numerador, tenemos g de 4, que nuevamente es 1 por f' de 4, que es 3 menos f de 4. Que es 2, veces g' de 4, que es 2. Simplificando, en el numerador tenemos 3 menos 4, que es menos 1. El denominador es 1 y por lo tanto, h' de 4 es igual a menos 1. Cuando h de x es igual a f de x dividido por g de x. A la última parte, de nuevo. Quiere determinar h' de 4, pero ahora h de x es igual a f de g de x, lo que significa que h de x es una función compuesta. Y, por lo tanto, tendremos aplicar la regla de la cadena para determinar h' de x. Al aplicar la regla de la cadena, tomamos la derivada de la función externa evaluada en la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. Lo que nos da h' de x es igual a f' de g de x. Veces g' de x. De nuevo, tenemos la derivada de la función externa evaluada en la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. Y por lo tanto, h' de 4 ahora es igual a f' de g de 4 veces g' 4. Y de nuevo, volviendo a nuestra mesa. G de 4 es igual a 1, lo que nos da f' de 1 por g' de 4 es igual a 2. Finalmente tenemos una función, un valor en el que tenemos que ir a una columna diferente. Para encontrar f' de 1, tenemos que ir a la columna donde x es igual a 1, que es esta columna de aquí. El aviso de prima de 1 es igual a positivo 2. Lo que nos da 2 veces 2, que es igual a 4.
Espero que te haya resultado útil.